Buenos días, maestro. Hola, buen día. Buenos días. ¿Me confirman que están viendo en su pantalla? Buenos días. Dice estructura según la ubicación. Perfecto. Ok. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Recuerden la importancia de conectarse temprano. Nos saltamos de la actividad 2 que vamos a revisar para que ustedes ya puedan entregar, pero vamos a empezar temas nuevos porque ustedes ya van a empezar con su evidencia integradora.
Por lo tanto, al momento de redactar, tiene que cumplir con estas características. Esto que vamos a ver en la actividad 7, 8 y 9 son los elementos que a mí me corresponden verificar en su evidencia integradora. ¿Alguno de los profes ya les platicó de qué se trata la evidencia integradora? ¿Ninguno? Bueno, en este Ayer caso va a estábamos coincidir. platicando, Perdón, Cintia, no te escuché. ayer estábamos platicando con la maestra de lógica, creo que la Ajá. maestra Cris, y nos está explicando un poco porque ella igual ya formó como que los equipos de los que vamos a trabajar. Entonces nos estaba explicando cómo va a ser más o menos el proyecto y qué es lo que cambia en cada materia. Ok, perfecto. Les recuerdo que para la actividad integradora, evidencia integradora, cada profe evalúa una parte. Yo no evalúo todo el proyecto. Cada profesor tendrá su responsabilidad evaluar solamente una parte y obviamente la sumatoria dará la calificación final. Bien, entonces cuando ustedes redacten, necesitan de redactar con esta estructura. Vamos a empezar a diferenciar. Una cosa es el documento en sí. Vamos a suponer que un documento, llámese ensayo, llámese artículo, etcétera, tiene tres apartados: un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso es lo primero que tengo que considerar, que los documentos que les vamos a solicitar tienen esa estructura. ¿Cuántas hojas, en este caso hablamos de cuartillas, cuántas cuartillas puede tener la introducción? Generalmente va entre una y dos. ¿Cuántas cuartillas tiene el apartado llamado desarrollo? Generalmente va entre 5 a 10. ¿Cuántas cuartillas tiene el apartado llamado conclusión? Por lo general, como la introducción es breve, de una a dos cuartillas. Entonces, son tres bloques con los cuales ustedes van a presentar su documento. Eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta. Todos sus documentos van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? Bien. Ahora, nos centramos en el apartado llamado introducción o inicio. Ya dijimos que puede tener una, dos, tres cuartillas. Y obviamente esas cuartillas están compuestas por párrafos. ¿Ok? Así que la parte introductoria pudiera tener a lo mejor 4 o 5 párrafos. El desarrollo pudiera tener 10, 15, 20 párrafos y el cierre pudiera tener igual 3, 4, 5 párrafos. Eso es lo primero que tenemos que identificar y no confundirnos. Bien, ahora yo le puedo llamar párrafos introductorios a la parte del bloque llamado introducción. También le puedo llamar párrafos de desarrollo al bloque llamado de desarrollo. Y también le puedo llamar párrafos de conclusión al apartado llamado conclusión. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Bien, ahora nos vamos a la función del párrafo. Cuando nos referimos a la función del párrafo, estamos haciendo notar qué quiero comunicarle al lector. En este caso, yo como emisor, ¿qué le quiero comunicar al receptor? Entonces cambia en cuanto a la función del párrafo. Tipo de párrafo con respecto a su función.
y existen diferentes clasificaciones de párrafos. Ejemplo, yo lo que quiero es explicar. Entonces hay un párrafo explicativo. Yo lo que quiero es narrar cómo sucedieron los acontecimientos. Entonces es un párrafo narrativo. Yo lo que quiero es describir con detalle, ejemplo, voy a describir las características de un teléfono celular, entonces voy a utilizar el tipo de párrafo descriptivo. No, yo lo que quiero es comparar entre un teléfono A y un teléfono B. Entonces, estamos utilizando la función descriptiva de ese párrafo. Yo lo que quiero es argumentar si estoy a favor o estoy en contra. Ejemplo, vamos a suponer que lo que yo quiero comunicarle al lector, que yo no estoy en acuerdo que los niños tengan teléfonos celulares. Entonces, la intención de mi párrafo es argumentativo. Los demás pueden tener citas, sí. ¿Es obligatorio que todos tengan cita? No, pero el argumentativo sí es obligatorio que tengan citas. Es decir, con base en qué autor estás respaldando tus opiniones, tus argumentos. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto a las funciones del párrafo? Bien, por otro lado, ya dijimos que el documento, independientemente de cuántas cuartillas tiene tres grandes bloques o tiene tres secciones: un inicio, un desarrollo y un cierre. También les estamos llamando párrafos introductorios al apartado de introducción, párrafos de desarrollo al apartado de desarrollo y párrafos de conclusión al apartado llamado conclusión. Y estos párrafos pueden tener una función de describir, de argumentar, de exponer, de narrar, etcétera. Ahora, vamos a tomar solo un párrafo, un bloque de información. Vamos a suponer que mi párrafo tiene 15 líneas. En esas 15 líneas, en este bloque de información, como estamos viendo en la infografía, debe tener líneas que corresponden a la introducción del párrafo, el cuerpo o desarrollo del párrafo y el cierre o remate del párrafo. Entonces, no confundamos la estructura general del documento con la estructura del párrafo. Tanto la estructura general del documento como la estructura del párrafo tienen los mismos elementos: un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cuál es la diferencia? Que el inicio puede tener 4 o 5 párrafos, que el desarrollo puede tener 10, 15 párrafos, que la conclusión debe tener a lo mejor 3, 4 párrafos. Esa es la diferencia, que el inicio, desarrollo y cierre de un documento está compuesto por párrafos. Ahora bien, la unidad o bloque llamado párrafo también tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya quedó claro esta diferencia? ¿Me comentan, por favor? ¿Ninguna duda? Por favor, necesito que interactuemos para que yo sepa cómo vamos.
Maestro, lo que nos está explicando usted es que así va a ser toda la estructura de nuestro prototipo. Mi pregunta es, ¿usted cuál es la parte que va a calificar la estructura? Esto que les estoy platicando, Ok, que su documento tenga un inicio, un desarrollo, un cierre, que sus párrafos tengan un inicio, un desarrollo, un cierre, que sus párrafos claramente se vea qué es un párrafo descriptivo, es un párrafo comparativo, etcétera. Eso es lo que yo les voy a calificar. ok, Esto que les estoy explicando. ok. ¿Ok? Sí, está claro, sí. Bien, ahora vamos a observar los videos y los videos así están. El primer video está relacionado con las funciones del párrafo. Perdón. El segundo video está relacionado con la estructura del párrafo. Y el tercer video que vamos a observar está relacionado con la extensión del párrafo. ¿Hasta cuántas líneas con cuántas líneas se debe escribir un párrafo? Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Una vez terminando, exponen el documento con las correcciones que ya se habían hecho en las observaciones de retroalimentación para que ya puedan subir. Y a partir de hoy, todas las actividades ya se hacen en equipo, estos nuevos equipos que han conformado. ¿Cuántos equipos se conformaron? Dos, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, a partir de hoy, todo se hace en equipo. La actividad 2, no, dependiendo en el equipo en el que hayan estado. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar a observar los videos. ¿Alguna vez nos hemos... Ok, ¿qué están observando en su pantalla? ¿Me dicen, por favor? en un video de el ADN de la escritura. Perfecto. Si se llegara a congelar, trabar y demás, me hacen la indicación. Les recuerdo que este primer video está relacionado con las funciones del párrafo. Es decir, lo que yo le quiero comunicar al lector, o sea, yo emisor, lo que quiero que el receptor conozca. parado a pensar qué tienen en común una gran novela y, no sé, el manual de instrucciones de una cafetera? Pues aunque suene increíble, ambos se construyen con los mismos bloques, con las mismas piezas fundamentales. Son, por así decirlo, el ADN de la escritura. Y hoy, bueno, hoy vamos a descifrar ese código juntos. A ver, ¿cuál es el plan? Pues muy sencillo. Primero vamos a entender la pieza clave de todo esto, el párrafo. Y a partir de ahí nos lanzamos a explorar los 4 grandes estilos: el arte de contar una historia, la magia de describir, el poder de argumentar para convencer y por último la claridad que nos da comparar cosas entre sí. Venga, vamos a empezar por lo más básico, por los cimientos. A ver, antes de construir una casa, pues hacen falta ladrillos, ¿no? En la escritura, nuestro ladrillo fundamental es el párrafo. Entender qué es y cómo funciona es el primer paso para dominar cualquier tipo de texto. Y aquí está la clave de todo. Un párrafo no es simplemente un montón de frases una detrás de otra. No, es una unidad de pensamiento. Cada párrafo debe tener una misión, una sola idea central que quiere comunicar. Piensen en ello como el pilar que sostiene toda la estructura de un texto para que no se nos venga abajo. Empezamos con el primer tipo, que es, quizá, el que nos sale de forma más natural, casi sin pensar. Hablamos del párrafo narrativo. Su misión es simple, pero muy, muy poderosa: contarnos qué ha pasado. Fíjense en este texto. Se nota el movimiento, ¿verdad? Salió el sol, se despertaron, comenzaron a caminar. Es pura acción, una cosa detrás de otra. Una secuencia que nos va llevando en el tiempo. Nos está contando una pequeña historia, aunque sean unas pocas líneas. Y claro, esto encaja a la perfección con la definición. El párrafo narrativo es como un cronista. Su motor es el tiempo y la acción. Si un texto responde a la pregunta de
¿Y después qué pasó? Pues es casi seguro que estamos delante de un párrafo narrativo. Aquí se ve clarísimo, es como el esqueleto de la historia. Cada punto es un paso hacia adelante. Se despertaron, luego comenzaron a caminar, hasta que, y al final, fueron corriendo. Son los verbos, las acciones, las que empujan la historia, como si fueran los peldaños de una escalera que nos guían a través del tiempo. Bueno, pues dejamos la acción a un lado por un momento y ahora nos metemos con el detalle. Si el párrafo narrativo nos dice qué pasó, el párrafo descriptivo nos cuenta cómo era. Es, por así decirlo, el lienzo del escritor. Si cerramos los ojos un momento y escuchamos esto, casi podemos sentir el tacto frío del acero, la seguridad de esa tapa. El autor no nos está contando una historia sobre el vaso, no. Nos está pintando un retrato de él, pero con palabras. Y bueno, aquí está la definición, digamos, más formal. El objetivo es crear una imagen en la mente, apelar a los sentidos. Describe las cualidades, las características, cómo es una persona, un lugar, un objeto, para que podamos verlo en nuestra imaginación. Y aquí es donde se ve la magia. No nos dice simplemente, es un buen vaso. No, nos lo enseña. Acero inoxidable, doble aislación, a prueba de golpes, diseño llamativo. Cada detalle de esta lista es como una pincelada que va pintando una imagen súper clara en nuestra mente. Eso es describir con poder. Vale, ya sabemos contar historias y pintar con palabras. Ahora toca convencer. Pasamos al párrafo argumentativo, que es como el abogado de un texto. Su objetivo principal es defender una postura, una idea. Ojo al tono, que aquí cambia por completo. Hay una opinión clarísima desde la primera frase. Es necesario que haya leyes. El resto del párrafo ya no cuenta una historia ni describe un objeto, ¿verdad? Se dedica a construir un caso para justificar esa primera afirmación. Exacto. Aquí la palabra clave es persuadir. Un párrafo argumentativo no se limita a observar, es un estratega. Utiliza la información, los datos, los ejemplos, como si fueran herramientas para construir un camino que lleve al lector directamente a su conclusión. Y esta suele ser la anatomía de un buen argumento. Primero se empieza con una tesis, una afirmación clara. Luego se presentan las pruebas, los porqués. Y finalmente se cierra con una conclusión o una propuesta de acción. Es una estructura súper lógica y muy potente para defender cualquier idea. Y llegamos al último de los 4 grandes. ¿Qué hacemos cuando queremos entender algo en relación con otra cosa? Pues lo más fácil, lo comparamos. Y aquí es donde entra en juego el párrafo comparativo. Este ejemplo es perfecto para verlo. Al poner dos elementos uno al lado del otro, las diferencias y las similitudes saltan a la vista. Entendemos mucho mejor qué es el polo norte precisamente porque vemos en qué se diferencia del polo sur. Es que el contraste es lo que nos da la claridad. O sea, que su trabajo es analizar. No se queda en describir una cosa y luego la otra, no. Las pone en relación. Responde a preguntas como ¿en qué se parecen? O ¿y en qué se diferencian? Es una herramienta de análisis súper potente. Y para hacer esto se suelen usar unas palabritas clave, que son como las señales de tráfico del párrafo. Palabras como mientras que, en cambio o sin embargo son las que van guiando al lector, indicando que ahora viene un contraste o una similitud. Son el pegamento que une los dos lados de la comparación. Y con esto ya lo tenemos. El ADN de la escritura, desglosado. El narrador que nos guía, el pintor que nos muestra, el abogado que nos convence y el analista que nos aclara las cosas. La próxima vez que leamos algo, podemos intentar buscar estos patrones. Y al escribir, preguntarnos, ¿qué quiero conseguir ahora? ¿Contar? ¿Describir? ¿Convencer? Porque dominar estos 4 planos no solo mejora la técnica, sino que nos da el verdadero poder de la palabra. Ok, ahora el siguiente video está relacionada con esta estructura. El párrafo en cuanto al inicio, desarrollo y cierre como estructura, pero también los párrafos introductorios, los párrafos de desarrollo y los párrafos de conclusión. No confundamos, porque como llevan el mismo nombre, nos podemos confundir. Nuevamente, un texto tiene 3 secciones: introducción, desarrollo y cierre. En cada sección puede haber más de un párrafo.
Ahora, la estructura, la unidad llamada párrafo también tiene los mismos momentos. Cuando yo estoy escribiendo un párrafo, debe tener líneas introductorias, oraciones introductorias, debe tener oraciones o líneas que corresponden al desarrollo y las líneas que concluyen, rematan el párrafo. Y dependiendo de lo que quiera comunicar, son sus funciones: argumentar, describir, comparar, narrar, exponer. Es muy importante que yo sepa qué quiero comunicar para saber qué tipo de párrafo en cuanto a su función. Su estructura no cambia, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. La unidad, el bloque llamado párrafo. En este siguiente video, lo que vamos a observar precisamente es cómo se estructura un párrafo. Y el tercer video y último que vamos a observar está relacionado con la extensión del párrafo. ¿Me confirman que ven en pantalla? Vemos cuál es la estructura de un párrafo. Perfecto. Le voy a dar continuar. Si ustedes no me dicen nada, estoy dando entendido que está funcionando bien. En el momento que se detenga, no se escuche de más, hágamelo saber, por favor. A mi canal. Este tema de hoy es tipos y estructura del párrafo. La vez pasada habíamos visto solamente algunas características generales del mismo, pero ahora vamos a ahondar un poco más en este tema tan interesante que es muy necesario para aprender a redactar textos. Mi nombre es Fabiola Juárez Edgar y como ya sabes, soy la maestra de lectura, expresión oral y escrita 1. De acuerdo con la posición de los párrafos, podemos encontrar de varios tipos, en este caso, 3 específicamente: de introducción, de desarrollo y de conclusión. Si te das cuenta, son las 3 partes naturales de un texto y dependiendo de la posición de estos párrafos, va a ser el tipo al que nos vamos a referir. Así, por ejemplo, el párrafo introductorio es aquel que presenta el tema general del texto y el propósito del mismo. En el ejemplo que te doy aquí, tenemos un párrafo breve que inicia con la oración: el ajolote mexicano, pronunciado ajolote, es una salamandra de la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Como puedes ver, esta oración que subrayé es la primera oración y es la que nos da precisamente el tema del que va a tratar el texto, que en este caso es el ajolote mexicano. Un párrafo de desarrollo presenta cada una de las ideas y de acuerdo con la función que cumpla este párrafo, podemos tener diferentes variantes. Por ejemplo, un párrafo de desarrollo puede explicar, puede comparar, puede argumentar, puede dar conceptos y también puede describir, entre otras funciones. En el ejemplo que se encuentra aquí es subrayado también la oración temática u oración principal. En el caso del párrafo explicativo, este provee de información relevante que permite entender el tema central. Por ejemplo, en este párrafo te he subrayado las oraciones que precisamente explican el tema, que en este caso es el ajolote. Por ejemplo, el ajolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco.
Ahí hay información relevante. Abajo, subraye, vive permanentemente en el agua, que es otra manera de explicar algunas características del ajolote. Y por último, en la mayoría de los casos, prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Esta sigue siendo información relevante que busca explicar, en este caso, el tema. En el caso del párrafo comparativo, su propósito es precisamente contrastar información para ampliar el tema central y ofrecer así distintas perspectivas del mismo. En el ejemplo que te presento, se compara el ajolote con la salamandra tigre y mencionan algunas características que los hacen distintos. Aquí tú te puedes dar cuenta de que utilizamos algunos conectores que precisamente sirven para contrastar. Por ejemplo, aunque y pero. En el caso del párrafo argumentativo, este busca convencer al lector a través de fundamentos, es decir, argumentos. Estos pueden estar basados en autoridades, utilizando citas textuales o paráfrasis. También pueden estar basados en su experiencia, es decir, la experiencia del autor, entre otros. Por ejemplo, en este párrafo se subrayan las autoridades en el tema, quienes están mencionados de manera explícita, Calderón y Rodríguez, y mencionan fechas que son relevantes y que son tomadas de las fuentes originales. Asimismo, se menciona, por ejemplo, el Instituto de Biología de la UNAM. Estos son argumentos basados en autoridad. El párrafo conceptual busca definir conceptos o palabras clave que serán utilizadas en el texto y son de gran relevancia. Generalmente se toman estas acepciones de diccionarios u otros, como enciclopedias. Aquí, por ejemplo, en este párrafo, se conceptualiza al ajolote y dice que se trata de una salamandra. Nos da información relevante que se toma de, en este caso, un diccionario. Por otra parte, los párrafos de conclusión tienen como objetivo recapitular lo más relevante en el texto. Estos deben de ser concretos y hacer énfasis en el tema central. En el ejemplo que te presento, se retoma el texto general, se retoma el tema central y se hace énfasis al final para que éste tenga cierto impacto. La estructura del párrafo es variada, pero se recomienda que esté escrito de lo general a lo particular para lograr la claridad. Sin embargo, no es la única manera de redactarlo. De acuerdo con sus características generales, nosotros sabemos que un párrafo contiene una oración temática, oraciones secundarias y complementarias y un cierre. El orden de estos elementos puede variar, dando pie a las siguientes: inductivo, circular o deductivo, dependiendo de en dónde se encuentre, por ejemplo, la oración temática. En un párrafo en donde la oración temática está al inicio, se tiene esta estructura. La oración temática inicia siendo la introducción de este párrafo. Posteriormente, en el desarrollo, se van a encontrar las oraciones secundarias o complementarias. Aquí vienen todos los elementos que nos van a ayudar a desarrollar la oración temática. Y finalmente, se da el cierre o remate del párrafo con alguna oración que nos permita hacer énfasis o rematar y llamar la atención a sí mismo de nuestro lector. Espero que este... Ok, el último video que vamos a observar está relacionado con la extensión del párrafo. Por favor, me indican si ven, escuchan. Ok. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo.
Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico.
Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del... Bueno, recapitulando, ya hemos visto que un texto tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Cada uno de estos 3 momentos puede contener varios párrafos. Dependiendo de lo que yo quiera comunicar al lector, en este caso al receptor, tengo que utilizar de acuerdo a la función del párrafo: comparar, describir, exponer y argumentar. Ahora bien, cada párrafo tiene una estructura, un inicio, un desarrollo y un cierre. La recomendación que nos dan cuando escribamos párrafos es que no lo hagamos ni muy cortos, porque no nos permite desarrollar toda la idea, ni muy largos, porque ya estamos redundando en la información y le estamos agregando información que no es útil para el lector y que probablemente estamos combinando 2 o 3 ideas. Un párrafo es una unidad, un solo concepto, una sola idea general que se desarrolla en estos puntos. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna aclaración hasta este momento? Las siguientes actividades 8 y 9, la 8 está relacionado con el lenguaje científico, que a su vez es el lenguaje que se utiliza para los artículos científicos, para los ensayos, para las monografías, para las tesis, ¿ok? Y el capítulo 9, la actividad 9, está relacionado con las citas y las referencias. Les voy a pedir, por favor, que se organicen. Les voy a dar 10 minutos para que se organicen, chequen bien. Acuérdense, algunos ya presentaron sus trabajos. Me estoy refiriendo a la actividad número 2. Cuando vayan a presentar su trabajo, solamente van a presentar los apartados donde hubieron observaciones. Si no presentaste tu trabajo, entonces tienes que presentar absolutamente todo, ¿ok? Y como estamos trabajando en equipo, les sugiero que todos participen. A partir de esta actividad número 7, todo ya se hace en sus respectivos equipos, que ya se conformaron 2. Es muy importante que colaboren, es muy importante que estén en la misma sintonía, platiquen con sus compañeros, que no haya personas que trabajen más, personas que trabajen menos. Todos deben trabajar en la misma cantidad de intensidad y aporte a la actividad. Entonces les doy 10 minutos para que se organicen en su exposición, repitiendo. Si ya te di retroalimentación, solamente vas a mostrar y vas a comentar los apartados o el apartado, que algunos nada más tienen pequeñas observaciones y otros sí necesitan organizar más sus trabajos. Si no lo lograste presentar, entonces lo presentas desde cero y completo. 10 minutos para organizarse.
Voy a apagar mi micro para que se puedan organizar. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Entonces que se organicen, por favor.
¿Ya estamos listos? ¿Quién empieza, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Mi equipo maestro, pero déjeme, estoy conectando la laptop para poder compartir. ¿Ya podría empezar a compartir, maestro, por favor? Por favor, que les estoy esperando. Ok. ¿Ya se ve? Sí, Sí, ok. Nosotros nos dijo que corrijamos el que desde partir del desarrollo, que era el tipo de comunicación, procesos del lenguaje, el propósito y la conclusión. Entonces, yo voy a empezar hablando con él. El desarrollo del tipo de comunicación. Dice, al analizar el video observamos que es una comunicación masiva porque se transmite por la plataforma YouTube y puede ser visto por cualquier persona. También es una comunicación audiovisual ya que combina imágenes, sonidos y animación, lo cual facilita la comprensión del mensaje. Además, identificamos comunicación verbal porque los personajes explican lo que sucede y no verbal, ya que utilizan colores, expresiones y músicas para transmitir emociones, como menciona Roman Jacobson de 1960. La comunicación no se basa únicamente en las palabras, sino también en los elementos que acompañan el mensaje. El video fue tomado del canal del Mundo de las Canciones y Cuentos en YouTube, lo cual muestra que es un contenido digital dirigido principalmente al público en general. Ahora mi compañera Dora va a explicar las funciones del lenguaje y propósitos del lenguaje. Pro- Funciones del lenguaje. En el video identificamos las funciones referenciales, ya que es una contenido informativo sobre la importancia de cuidar los riñones y explica cómo debemos hacerlo. También está la función emotiva, porque genera sentimientos en el espectador, y la función apelativa, porque busca que las personas cambien su comportamiento. De acuerdo con Roman Jacobson, estas funciones permiten entender el lenguaje, no solo informa, sino que también incluye en las emociones y acciones de las personas, lo cual se observa claramente en el video. Propósitos del lenguaje. El propósito del video principalmente informativo, ya que busca explicar al público la importancia de cuidar los riñones y mantener hábitos como tomar suficiente agua. Como menciona Roman Jacobson, el lenguaje puede
sentarse en transmitir información, lo cual se observa en este caso. También identificamos un propósito persuasivo porque el video intenta influir en el espectador al mostrar las consecuencias de no tomar agua, como el daño en los riñones. De esta manera busca que las personas cambien sus hábitos y consuman más agua en lugar de bebidas azucaradas. Esto se relaciona con la función apelativa del lenguaje de Jacobson. Además, consideramos que tienen un propósito de concientización, ya que invita a reflexionar sobre el cuidado de la salud mediante un mensaje sencillo y fácil de entender del canal El Mundo de las Canciones y Cuentos. Por último, tenemos Mi como compañera. conclusión, perdón. Por último, tenemos como conclusión, al realizar esta actividad nos dimos cuenta que de antes no conocimos bien conceptos como los tipos de comunicación, ya que antes pensábamos que el comunicar solo era diálogos de manera verbal con las personas, sin imaginar que no solo es hablar con las personas, sino que también viendo, escuchando o leyendo, ya que es un tipo de comunicación, ya que mientras haya el emisor, receptor y mensaje, ya está cumpliendo la función de comunicarnos. Pero también aprendí que a comunicarnos debemos de conocer cómo hacerlo, llegar esa información a las personas, ya que debemos de hacerlo de manera clara, precisa, legible y entendible. Así como las funciones del lenguaje y los propósitos del mensaje son herramientas que nos ayudan a comprender más esos temas, ya que solo veíamos los videos sin analizarlos a profundidad. No sabíamos, por ejemplo, que un mensaje podía tener funciones como informar, emocionar o persuadir al mismo tiempo. Ahora aprendimos a identificar esos elementos y entender cómo se construye un mensaje. En este caso, nosotros identificamos nuestro video por medio de los propósitos que pudimos encontrar gracias a que actualmente ya conocemos cada uno de ellos, por lo que reconocimos si era un video informativo, si nos intentaba persuadir o a qué se quiere llegar con la información establecida. Elegimos este video porque nos pareció claro, sencillo y adecuado para aplicar los conceptos vistos en clases, lo que facilitó nuestros análisis. Ok. Y las referencias, no las observé. Ah, un momento, esto es que me acuerdo que eso sí se lo mostré ese día. Esa es la propuesta mejorar que le pusimos. Considero que el video podría mejorar si incluye ejemplos más claros y detallados para diferentes públicos. Y la referencia es Roman Jackson, funciones del lenguaje, material de clase y los videos de los hermanos Reuniones de YouTube. Ok, ok, ya pueden subir. Muy bien. Correcto, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? Recuerden que hoy es el último momento para subir esta actividad. ¿Qué les falta, jóvenes, señoritas? ¿Aún no han terminado sus correcciones? Por favor, necesito saber, comuníquense conmigo. Que me respondan, por favor. Sí, maestro, ahí vamos. Elías, va a hablarnos en una parte y otra parte. Ok.
Maestra, perdón por la tardanza. Estamos viendo cómo compartir la pantalla. Ok, desespero. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok. adelante, por favor. Bueno, nuestro tema fue 39 segundos de errores de la campaña publicitaria no resuelven la problemática social actual del embarazo del adolescente. El video de la campaña toma el control y ponle pausa. Campaña de prevención de embarazo en adolescentes toma el control y pon como parte de un programa para capacitación de habilidades para la vida, educación sexual integral y proyecto de vida de prevención encabezado por la primera dama Raquel Arbaje del conjunto del Gabinete de Niños y Adolescentes del Gobierno de República Dominicana. Intenta promover, concientizar la prevención de embarazos no deseados en adolescentes, principalmente en mujeres, debido a que son un sector que experimenta los riesgos y consecuencias de un embarazo a temprana edad. Con mayor frecuencia se considera un esfuerzo insuficiente ante la dimensión de la problemática social actual. La respuesta del público se alejó por mucho de la audiencia esperada, con un total de 450 visibilizaciones, 0 compartidas, 3 comentarios y 9 reacciones de me gusta, considerándose unos resultados por debajo de lo esperado y clasificándola en la campaña publicitaria con deficiencias estratégicas. Para atraer al público joven hay que estar en las redes correctas, apostar por contenido audiovisual auténtico, apoyarse con influencers y segmentar bien la publicidad, sin olvidar que este segmento valora la transparencia y la conexión genuina con las marcas. Según Blomqvist 2019, la falta de éxito de esta campaña de prevención de embarazos y educación sexual en adolescentes, así como una de varias compañías digitales enfocadas en el público joven, se le atribuye principalmente al no entender por completo este mercado, tanto en su interés, formas de pensar, interactuar y su estrecha relación, los influencers y las redes sociales. El video fue tomado en YouTube, encabezado por el Gabinete de Niños y Adolescentes del Gobierno de la República Dominicana. El análisis. Al ser una campaña política de prevención del embarazo adolescente que intenta resolver el problema de salud pública, se evidencia que el propósito principal de la comunicación del video fue el propósito persuasivo, debido a que su contenido buscó modificar conductas, actitudes y opiniones del público observador, principalmente adolescentes, apoyándose en argumentos racionales como cuando el narrador dice que el embarazo adolescente reduce las posibilidades de permanecer en la escuela, pone en riesgo la vida de los jóvenes y se limita para obtener un mejor trabajo. Apelando al emocional, como dice, toma el control de tu vida, pon pausa, conductas que te alejan de tus sueños, invitando a las adolescentes que vieran el video a reflexionar sobre los riesgos, consecuencias y limitaciones que conlleva el embarazo en edades tempranas. Aun cuando el propósito informativo pareciera conveniente, no estuvo presente. Es evidente que el mensaje está enfocado dirigido principalmente al público adolescente, al que se intenta influenciar y modificar hacia correctas prácticas de conducta relacionadas a la planeación y prevención de los embarazos, aunque también se esperaba que fuera visto por padres de familia
y maestros involucrados para resolver esta problemática. Por lo tanto, se puede inferir que la función del discurso y de las imágenes de contenidos del video es una función apelativa. Cuando se menciona el riesgo que pone el embarazo en la vida de las adolescentes, se habla de un riesgo médico existente, justificando por la poca madurez del cuerpo adolescente femenino para soportar los riesgos del embarazo y del parto. Por lo tanto, hablamos que existe también una función referencial. Siendo el video breve y emitido en tercera persona, se ve limitado en la función fática que pudo ser gran aliado en la intención del video para llegar a un público mayor en número. Se ha demostrado en el área de mercadotecnia la influencia y la importancia que la función poética y estética juega a la hora de decodificar un mensaje y mantenerse en el receptor. Es decir, la presencia del mensaje dentro de una melodía en tendencia, el uso del lenguaje auditivamente atractivo y no melancólico como se presentó en este, o incluso formando el mensaje parte de una canción, provoca que el mensaje permanezca a través del tiempo en memoria de los audiovidentes. Implementar esta función en el video probablemente hubiera marcado una diferencia y viralización del mismo. El tipo de comunicación. En cuanto a los tipos de comunicación utilizados en el video, se identificaron. Por su código se utiliza el lenguaje verbal en español formal audiovisual. Puede ser un video transmitido en plataforma YouTube, donde existe un narrador con breve diálogo informativo y persuasivo y texto complementario entre las escenas. Por la dirección del mensaje es una comunicación bidireccional, pues aunque el mensaje es emitido de forma de discurso, la plataforma permite la interacción entre el público y quien subió el video a través de la sección de comentarios. Por la relación del emisor y el receptor es una comunicación intrapersonal, pues aunque hay una interacción con el público a través de comentarios, el momento de reproducir el video solo existe la posibilidad de escuchar al narrador. Por el tipo de canal es una comunicación indirecta, pues el emisor y el público receptor se encuentran en espacio y tiempos diferentes. Por el tipo de emisor es una comunicación masiva, ya que es una organización gubernamental que se encarga del desarrollo de esta campaña. ¿Cómo influyó el registro lingüístico en la percepción del mensaje? No influyó de la manera que se esperaba, pues al estar dirigido a un público adolescente, considero que el registro debió ser informal, interpersonal y una difusión característico que utilizado en ese rango de las edades para así poder captar total atención, difusión y comprensión del mensaje. Con el video y la modificación de conductas que disminuye el embarazo en jóvenes para así lograr un propósito el cual fue diseñado. Las consecuencias negativas como tal, ninguna, pues no tocó ni tema ni contextos susceptibles a la crítica social y con falta de sensibilidad a la problemática, pues estamos viviendo en una sociedad donde pareciera que la no polémica no se vuelve viral. Consecuencias positivas serán todas aquellas personas a quien el mensaje del video causó alguna emoción o respuestas favorables, aun cuando aún no están puestas, ser registradas y cuantificadas. En conclusión, el video de la campaña Toma Control y Ponle Pausa tenía una buena intención de intentar prevenir el embarazo en adolescentes, pero no logró el impacto esperado porque no conectó con el público joven. El uso del lenguaje muy formal y la falta de elementos atractivos para redes sociales hicieron que el mensaje no fuera suficiente llamativo ni cercano. Eso demuestra que no solo es importante el contenido del mensaje, sino también la forma como se comunica. Para lograr el verdadero cambio es necesario usar estrategias actuales, creativas y adaptadas a los intereses de las adolescentes. Las referencias, se propuso 6 elementos fundamentales que son el emisor, receptor, mensaje, código y contexto y el canal, el cual se desarrolla en nuestro trabajo sobre el embarazo adolescente por Roman Jacobson. Es todo, maestro. Ok, nuevamente les hace falta en la conclusión los 2 elementos solicitados. Eso se les pasó.
El primer elemento es qué aprendieron en esta actividad. Y el segundo elemento, ¿qué cambió en ustedes antes de no saber sobre funciones, propósitos, tipos de comunicación y ahora que lo saben como licenciadas en mercadotecnia y ventas? Allá es la mejora, pero la mejora no es con respecto al video, sino a ustedes. ¿Qué mejoró en ustedes? ¿Ok? Sí, ¿Dudas? maestro. No. Por favor, Tal vez. corríjanlo, pero Sí, corríjanlo y como solo les hace falta esa parte, lo pueden subir. ok. Gracias, maestro. Bien. ¿Algún otro equipo me hace falta? Maestro, antes que pase con nuestro equipo, tengo una duda. Para subir la Escucho. tarea, veo que dice que, bueno, hay un documento de la explicación que nos dio de ese de Kyle y de los productos que subió, según subió. ¿Se va a borrar ese documento o solo le doy a como que subir otro documento y ya mandar la tarea? Este documento es el que van a subir ustedes. Por eso, en vez de que, o sea, lo subo con todo y lo que tiene del ejemplo, ¿no? Sí, pueden subirlo con todo y el ejemplo. Correcto, Copias, gracias. pegas o borras y pegas nada más tu información, como ustedes decidan, pero lo que yo necesito leer es esto que me presentaron. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. ¿Qué otro equipo me hace falta? ¿Que están todos? A ver, Francisco. ¿Trabajaste solo con alguien más? Yo trabajé solo. ¿Ya estás listo, Francisco? Ok, Lucy, deje de compartir para que sus demás compañeras lo puedan hacer. Gracias. Perdón, maestro. Oiga, maestro, antes de que empiece mi compañero, una pregunta. Escucho. De lo que acaba de comentarnos sobre lo que es qué aprendimos de esta actividad, vamos a hablar con referente a la comunicación o sobre el tema. Pueden ser cualquiera de las dos cosas, Ok. pero en sí lo que les están preguntando es, ahora sabes sobre propósitos de la del lenguaje, funciones del lenguaje, tipos de comunicación. ¿Qué aprendiste de eso? Y ahora, ¿cómo lo aplicas? Es decir, ¿qué ha mejorado en ti, en ustedes dos, ahora que sabes sobre este tema, pensando como licenciadas en mercadotecnia y ventas? Ok, ¿Sí? sí. Entonces la estructura no en sí del tema, es sobre la estructura de cómo lo se desarrolló. Eh, Insistiendo, puede ser ejemplo. Aprendí ejemplo, ¿eh? No te estoy diciendo que así lo escribas, estoy dando ejemplos. Aprendí cómo analizar las funciones, tipos y demás en un video. Ya me dijiste que aprendiste. Ah, aprendí que es importante que cuando un video se esté elaborando en cuanto a las funciones que tienen que ver con si se trata de un video de campaña, pues ya me estás diciendo sobre los elementos que aprendiste. Por eso es libre. Ustedes deciden sobre qué quieren hablar de sus aprendizajes en esta actividad. Ok, gracias, maestro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok.
Francisco, te estoy esperando. ¿Ya estás listo? Francisco. Matías, ¿tú trabajaste solo en equipo? Yo trabajé solo. Ok, tú no has presentado tu trabajo, así que tienes que empezar de cero. Ok, adelante, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, Matías, adelante, por favor. El trabajo sobre la campaña Prevenims contra diabetes. Es una campaña para la prevención de diabetes en México. Esta surge en base a los altos índices de obesidad que hay en el país y la poca atención que le daba la gente al mismo. Se eligió este post en base a todos los elementos que contiene y se considera que puede tener margen de mejora para hacer que el mensaje sea más fácil de percibir para el receptor. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lanzó un video dramatizado, el cual se transmitió por medio de señal de televisión y radio, en el cual podemos ver a una persona obesa la cual está consumiendo alimentos chatarra o poco saludable, y un grupo de doctores, enfermeras y paramédicos, los cuales actúan como si estuvieran en medio de un combate como el domicilio de la persona que presenta obesidad. El objetivo de la campaña era promover el programa Prevenims, el cual realiza diversas actividades de promoción de la salud, prevención y detección oportuna. En el spot predomina el lenguaje apelativo, ya que lo que se busca es comunicar y la influencia del mensaje dada por el mismo. Se utiliza el lenguaje institucional y principalmente formal, el cual puede ser un poco perjudicial para que algunas personas puedan percibir bien el mensaje. Y se vio que pese a que maneja un lenguaje muy institucional, con el paso de los años pueden cambiar la forma de dar mensajes en los más llamativos y sin tanto ruido audiovisual. Y eso ha dado resultados muy positivos para la institución, ya que tuvo una recepción buena hacia el público que aprovechó lo que se ofrece el programa. Y, y ya. Matías, te hace falta varios elementos. Primero, recuerda que el documento lo tienes que dividir en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. ¿Ok? En el inicio son dos elementos: describir el audio, el video, y sobre todo la parte de las reacciones, cómo lo recibió el público, si tiene like, si tiene comentarios, etcétera, en dónde se transmitió, y justificar por qué elegiste ese video. Eso va en la parte introductoria. En el desarrollo está el análisis de tipos de comunicación, funciones del lenguaje y propósitos del lenguaje. Eso corresponde al desarrollo. Y en el desarrollo tienes que mencionar con base en qué autor o con qué ideas de cuál autor estás utilizando para hacer tu análisis. Y en la parte de conclusión también tiene dos elementos: ¿qué aprendiste en esta actividad y qué mejoró en ti ahora que sabes sobre estos temas, pensando como licenciado en mercadotecnia y ventas? Y tienes que presentar los recursos, en este caso las referencias, bibliografía que utilizaste para elaborar tu documento. Te hacen falta varios elementos. Te voy a pedir, por favor, que los corrijas y la próxima clase
antes de que termine, lo tienes que volver a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ya no lo presentas, como hoy se vence, Matías, ya no tendrás tus puntos completos. ¿Lo estoy explicando? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien más me hace falta? ¿Están todos? Voy a explicar la tarea. Recordándoles que nos saltamos de la actividad 3 a la actividad 7, 8 y 9, porque esto es lo que les va a servir cuando hagan su evidencia integradora, cuando empiecen a redactar esto mismo, el contenido de las 7, de la 8 y de las 9, es lo que yo les voy a calificar en su actividad o evidencia integradora. Lo que vimos el día de hoy es la estructura, funciones, cómo se redacta y extensión de un párrafo. Eso mismo es lo que les voy a calificar. Entonces, ¿cómo queda la tarea? Que ahora van a hacer en sus equipos correspondientes, sus nuevos equipos. Habrán quedado entre 4 y 5 integrantes por la cantidad que son ustedes. Es así, ¿no? Son 2 equipos, de 4 y de 5. Bien, Sí, la tarea consiste en lo siguiente. De lo que me acaban de presentar, van a escoger un párrafo y ese párrafo lo van a mejorar. Ese párrafo tiene que tener la estructura de inicio, oraciones, palabras que inician el párrafo, el desarrollo del párrafo que está relacionado con las funciones y el cierre o remate del párrafo. Para eso van a recordar los videos. Acuérdense, el primer video sobre las funciones del párrafo. El segundo video es sobre la estructura del párrafo. Perdón. Y el tercer video es sobre la extensión y cómo dividir el párrafo. Si no se acuerdan, entonces tienen que volver a ver los videos. Entonces seleccionan un párrafo. Lo que me acaban de presentar tiene de varios tipos. Tiene descriptivo, tiene explicativo y tiene comparativo y tiene argumentativo. Entonces van a identificar en este trabajo que me acaban de presentar uno de esos párrafos. Entonces le van a poner como título, dependiendo el tipo de párrafo. Si tu párrafo es descriptivo, entonces pones párrafo descriptivo. Si tu párrafo es argumentativo, pues pones como título párrafo argumentativo. Y me vas a poner el párrafo mejorado. Para esto vas a utilizar 3 colores del marcatexto. Les sugiero que sean en color pastel porque si no, cuando presenten en pantalla, no se va a ver. Si utilizan rojos, azules, verdes, así, no se van a ver. Entonces, utilicen colores pastel para que se pueda observar el marcatexto. Un color va a servir para marcar las palabras, oraciones introductorias del párrafo. Otro color va a corresponder al desarrollo del párrafo y el tercer color va a corresponder al cierre o remate del párrafo. Obviamente, si es un párrafo argumentativo, tienes que argumentar una postura a favor o en contra, apoyado de un autor. En este caso, como todavía no hemos visto las citas, pues nada más mencionas al autor. Con base en el autor, identifico que estamos. ¿Sí quedó claro la tarea? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones de la tarea?
Una pregunta, maestro. ¿Los videos que mostró los va a subir a la plataforma? Elías, todo este material está en tu Classroom. Ok. Entonces escogemos un párrafo y hacemos todo lo que ya nos indicó. Es correcto, Elías. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Sí, maestro, se dijo que a partir de este trabajo ya empezamos a trabajar en el equipo que se armó para el trabajo final. Es correcto. La actividad 7, 8 y 9. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? La actividad 7 no la hemos terminado como tal, solamente ya vimos los conceptos, ¿ok? No podemos adelantar porque esto implicaría comparar un antes y un después. La actividad 8 corresponde al lenguaje científico y también hay un tipo de actividad. Y en el último, que es el 9, son citas y referencias. Entonces, lo que estoy haciendo es acortar para que ustedes puedan realizar su evidencia integradora cuando empiecen a redactarla. Una vez terminando y estoy haciendo una modificación de la tarea, este mismo párrafo que van a empezar ahora a redactar con base en lo que revisamos, cuando veamos lenguaje científico, le vamos a agregar otros elementos a este párrafo. Y cuando veamos citas y referencias, le vamos a agregar otros elementos a este párrafo. Regresamos a la actividad número 3 y continuamos. Y cuando llegue el momento de las 7, ya podemos hacer la actividad completa que nos está solicitando la actividad 7. En este momento estamos haciendo como que una abstracción de los contenidos para que ustedes puedan hacer su evidencia integradora. Porque si esperamos hasta el final, pues obviamente van a tener que modificar todos sus párrafos y esto les va a causar conflicto. Mejor, cuando empiecen a redactar por primera vez, ya saben cómo lo deben de hacer. ¿Estamos en acuerdo? ¿Dudas? Maestro, Sí, ¿quién profe, habla? disculpa. Elías, soy ¿Quién habla? Elías. Elías, ok, Elías, te escucho. Pues yo creo que pregunta la compañera, pues porque ahorita somos un equipo, pero ya a partir de este ya somos otro. Y vamos a trabajar en el trabajo, o sea, valga la redundancia, del equipo anterior. No, ahora van a trabajar con sus nuevos equipos. A partir de esta actividad, todo se hace en equipo con los nuevos integrantes. Así como se organizaron. ¿Ok? Ya no hay más equipos, solamente hay 2 equipos con ustedes. ¿Sí respondí tu pregunta, Elías? No, lo que pasa es que ahorita estoy en un equipo con unas compañeras, pero en el partido del nuevo ya estoy en otro. Pero el trabajo el trabajo que se está presentando hoy, pues va a quedar con ellos, ¿no? A ver, los equipos, vamos a decirles viejos y nuevos. Los equipos viejos concluyen con la actividad número 2. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos bien, Elías? Sí. Y esta nueva tarea que estoy solicitando sobre la corrección de párrafos, un párrafo corresponde a los equipos nuevos. Y a partir de esta tarea, todo lo van a hacer con su equipo nuevo. Ahora sí, Elías.
Maestro, perdón, a lo que se refiere, supongo también Elías, ¿de qué tema vamos a agarrar ese párrafo? ¿De los que estamos viendo o otro tema nuevo? No, lo que acaban de presentar, el análisis que hicieron de tipos, funciones y propósitos de la actividad 2. Sí, respondí tu pregunta, Lucy. Por ejemplo, maestro, es que, por ejemplo, Lucy ya queda en un equipo y yo quedo en otro equipo. El trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces ella se lleva su parte y yo me llevo la mía, pero vamos a estar en Pero, otro equipo. pero ¿por qué te vas a llevar tu parte? Si el otro equipo en el que No, vas a no, estar, es un decir. a ver, vamos a aclarar esto, ¿ok? Vamos a suponer, Elías, no lo sé, estoy inventando, que en tu nuevo equipo está Matías, Francisco y Cintia. No lo sé, estoy inventando. Y tú eres el que se integra a ese equipo, pero Matías, Francisco y Cintia ya estaban en el equipo. Entonces, a lo mejor dice Cintia, vamos a analizar el que ya trabajamos. Entonces tú ya no tienes que llevarte absolutamente nada. Vas a colaborar con ellos con la información. No se me enreden, por favor. El ejercicio es mejorar un párrafo de la actividad número 2. Esa es la tarea. ¿Y cómo lo van a mejorar? Identificando qué tipo de párrafo quieren presentar y la estructura de inicio, desarrollo y cierre. Eso es lo que se está solicitando. ¿Con cuál documento? El que ustedes decidan. Tema nuevo, no. Lo que ya presentaron de la actividad número 2. ¿Estamos en acuerdo? Y no van a hacer toda la corrección del documento. Solo van a elegir un párrafo. ¿Ahora sí? Ok. Sí, ¿Ahora sí? Sí, maestro, sí. ¿Seguro, seguro? Sí, maestro, es que era la duda esa de la transición del equipo. Ok. ¿Alguna otra duda más? ¿Algún otro comentario más? Lo que sí es importante que ustedes comenten con qué video van a trabajar. Vamos a suponer que en el equipo que conformaron son 4. Este nuevo equipo. Y ninguno de ustedes había trabajado juntos y cada uno de ustedes tiene un video diferente. Pues es necesario que se pongan en acuerdo con qué video van a trabajar. ¿Ok? Ok, maestro. Sí. Sí, maestro. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aclaración? ¿No? Les recuerdo la tarea que deben presentar ahora con sus nuevos equipos. Van a seleccionar un solo párrafo de su trabajo, actividad número 2. El análisis que hicieron de tipos, funciones y propósitos. Lo primero que tienen que identificar qué tipo de párrafo es con respecto a su función. Si es un párrafo expositivo, descriptivo, comparativo, argumentativo, entonces le ponen ese título a su tarea. Y luego viene la estructuración del párrafo. Obviamente, si es un argumentativo, cambia la forma de redactar. Si es uno comparativo, cambia la forma de redactar. Los 3 colores nos van a servir para identificar los 3 momentos del párrafo. La introducción al párrafo,
el desarrollo del párrafo y la conclusión o remate del párrafo. Para eso los colores, para que visualmente se pueda identificar cómo inicia el párrafo, cómo se desarrolla el párrafo y cómo concluye el párrafo. ¿Cómo lo van a presentar? Puede ser en Word, puede ser en PowerPoint, puede ser en Prezi, eso ustedes lo deciden. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Listo? Si ya no hay dudas, no hay comentarios, no hay aclaraciones, les comento que continúa. En este caso, Matías tiene que presentar su documento final. Si no lo hace, no lo puede subir y cuando lo haga ya no tendrá sus puntos completos porque hoy se vence esta actividad. La próxima clase, ustedes presentan este párrafo. Vemos el tema relacionado con el lenguaje científico y con base en esa información, este mismo párrafo que están utilizando lo vamos a adecuar de acuerdo al contenido que vamos a ver del lenguaje científico. La próxima vez que nos encontremos para trabajar, este mismo párrafo que ya pasó por la estructura, que ya pasó por el lenguaje científico, va a cambiar un poco en cuanto a su redacción, porque vamos a agregar las citas cuando veamos citas y referencias. ¿Estamos en acuerdo? Bien, si ya no hay dudas, comentarios, aclaraciones, damos por terminado la sesión para que se preparen. Sí tienen clase el siguiente módulo, ¿verdad? De 9 a 11 tienen clase. Sí, maestro. Ok, entonces para que lleguen a tiempo con su profe. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Buen día. Hasta luego, Elías. Buen día.